El SP500 cierra su mejor semana desde junio del año pasado. Vamos a verlo. That we shall never negotiate out of fear, and we shall never fear to negotiate. La desescalada en Oriente Medio genera un movimiento de alivio en todo el mercado. El petróleo corrige con fuerza tras el alto al fuego, aunque Hormuz sigue sin estar normalizado. Además, el dólar se debilita mientras el oro se mantiene firme como cobertura defensiva. Y bueno, si bien como he dicho, la situación en Hormuz sigue sin estar normalizada, también podemos empezar a ver noticias como estas en las que se comentan, bueno, que empiezan a moverse petroleros a través del estrecho. Si vamos ya al SP500, como comentaba, ha tenido una grandísima subida debido a todo este alivio y ya comentaba la semana pasada que estaba en un muy buen punto de giro y que solo necesitaba una pequeña noticia positiva para poder alcanzar incluso hasta los máximos, que bueno, de momento no ha llegado, pero con la fortaleza que muestra dentro del rango, lo normal es ver que ataque esa parte alta del rango que coincide con los máximos históricos del SP500. Si lanzamos un perfil en todo este rango, vemos como ahora mismo se encuentra ligeramente por encima del POC en ese nodo principal de volumen. Entonces, como es un punto de mucho equilibrio, puede estar lateralizando con esa zona, ver cierto retroceso, por ejemplo, el nodo de debajo, ¿vale? Por aquí, por esta zona aproximadamente, y ver cómo luego retoma hasta la parte alta del rango. Algo muy parecido sucede en el Nasdaq. Ha tenido un fuerte reingreso dentro del rango y ahora podemos ver perfectamente cómo hace un pequeño retroceso a este soporte, actual soporte, para acudir a la parte alta del rango. Que ojo, le costaría bastante más y podría frenarse en esta zona de aquí, en el nodo superior del rango. Y luego, como comentaba, el alto al fuego debilita al dólar, lo cual ha afectado positivamente a las divisas europeas, como por ejemplo el franco suizo, que a mitad de semana abandonaba toda esta zona del POC con esta vela tan fuerte y ahora mismo se encuentra peleando un poco en esta zona de aquí, la parte alta del canal. Si vemos más rechazo, podríamos ver cómo continúa con la caída, o si vemos que aguanta en esta zona sin perder esa línea blanca, ese nivel, perfectamente podría retomar la tendencia alcista. Situación similar en la libra, que se encuentra atacando todos estos niveles de aquí, que ya es la tercera vez que toca, entonces perfectamente podría romperlos, testearlos, volver a esa parte alta del rango. Y luego, por supuesto, uno de los más beneficiados, el euro. Resulta que si se acaba instalando en todo este nodo aquí, podríamos ver algo muy similar al resto, que reteste este nivel y acuda también a esa parte alta del rango. El australiano ya comenté que era uno de los que mostraba más fortaleza y lo ha confirmado esta semana reingresando en todo este rango de aquí y cerrando exactamente en la zona del POC, mostrando pues que ese reingreso al rango ha encontrado aceptación. O sea que ahora mismo, si la narrativa más alcista o de alivio sigue empujando, pues veremos un dólar australiano rompiendo máximos. Si por otro lado la situación se estanca, pues yo no vería una situación bajista, sino directamente una de rango, de mantenerse en toda esta lateralización. Luego, si vamos a commodities, quiero empezar con el oro porque es una situación bastante interesante y que explica un poco el resto de commodities. Que si vemos, ha sido una semana alcista, pero no muy exagerada. Ha subido un poco, se ha mantenido fuerte, pero sin tener una subida muy vertical. ¿Y por qué no ha tenido esta subida? Porque el dólar tampoco se ha llevado un batacazo brutal, es decir, no ha habido una caída exageradísima del dólar y el dinero se ha ido más a renta variable, pero es que tampoco ha caído, lo cual muestra que sigue habiendo cierta cobertura al riesgo debido a pues ese entorno de alivio, no de normalidad. De hecho, si vemos el gráfico, ha tenido bastante aceptación por encima de este nodo bajo volumen y ahora pues quiero ver cómo reacciona cuando llega a este nivel, que es la parte baja de este nodo mayor, ¿no? Con bastante volumen. Si vemos otras commodities, concretamente otros metales como la plata o el platino, la situación es un poco más tímida, es decir, también han tenido una subida, pero bastante más floja y sin mostrar realmente aceptación por encima de niveles importantes. De hecho, cierran la semana con un retroceso. Y luego está el cobre, que es, digamos, la más industrial de todas, que ha subido claramente más que el resto. De hecho, podemos ver cómo en esta vela de aquí, que tiene bastante volumen,
volumen reingresa en el rango. Lo podemos ver como en la siguiente hace un pequeño test a la parte baja del rango y ya en la siguiente vela atraviesa por completo el POC, ¿no? La línea roja, la zona de más volumen. Entonces es una señal en 3 velas diarias de muchísima fortaleza e intencionalidad de retomar la tendencia alcista y alcanzar por lo menos estos niveles, y ya más adelante veremos si los máximos. Luego vemos a Bitcoin atacando la parte alta del rango, que ya comenté por la cantidad de días que estaba demorando en romper la parte baja, ya comenté que podía haber un rebote a esta zona alta del rango, y ahora me mosqueo un poco cómo ha cerrado la semana, porque ha cerrado la semana negociando por encima de ese máximo del rango, por encima de esta zona de aquí, cuando esta zona ya ha sido atacada 2 veces, esta ya es la tercera. Entonces, si no veo que abre la semana con bastante agresividad a la baja, una envolvente que tape con bastante cuerpo, ¿no? Pues si veo eso ya confirmaré que, bueno, va a rechazar y va a seguir con la tendencia bajista. Pero si no veo eso, ya directamente lo que espero es que siga subiendo y atraviese este nodo de bajo volumen y luego a ver dónde rechaza, porque como todo esto una vez lo atraviesas es una zona de baja fricción, pues es difícil que encuentre zonas donde parar. La única que veo así de momento es esta, básicamente sería hacer nuevos máximos y ya luego ver si lo rechaza o no. El bono americano podemos ver cómo ha fallado al testear esta zona de aquí, es decir, ha rechazado, pero no ha entrado grandísima agresividad, sobre todo viendo que del otro lado, del lado alcista, sí que ha habido mucha agresividad. Además tiene este POC por debajo, justo donde está testeando ahora, entonces no me acaba de convencer el escenario bajista de que retome nuevos mínimos. Me gustaría ver cómo pierde el POC y ahí sí va a la baja, o que directamente lo teste y reingrese en el rango, lo cual sería muy alcista claramente. Pero esto solo pasará si desaparece un poco el miedo a la inflación. Y por último, el gran afectado de la semana, el petróleo, que vemos cómo no llega a alcanzar estos máximos, rechaza antes perdiendo este nivel de aquí y bueno, de momento aguanta este otro, la línea blanca. Y esto cuanto menos es una gran pérdida de momentum alcista, pero no tanto una reversión, ya que en un entorno de tanta volatilidad como está teniendo el petróleo, perfectamente podemos ver cómo deshace esta caída con una subida prácticamente igual. Para acabar de pensar que realmente hay una reversión, me gustaría ver cómo pierde la parte baja del canal, este nivel de aquí, y cómo realmente empieza a negociar por todas estas zonas inferiores, ¿vale? Por encima de estos niveles. De momento es difícil diferenciar entre reversión y retroceso cuando hay tanta volatilidad. Y esto sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.